buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado ya 11 de mayo y fíjense si soy, si es que soy, de verdad, que es que todavía me sorprendo y todavía soy ingenua. Y yo creía que esto de la regeneración que nos vendió Sánchez cuando dijo que no se iba, que mejor se quedaba, pues era otra cosa. Bueno, pues es que desde que lo dijo, no hay un día en el que no den muestras 2 o 3 veces al día de que esto, más que una regeneración, es, como dijo Feijóo, degeneración. Es que están degenerando todo. O sea, ya no vamos a hablar de los ataques a los jueces y a la prensa, que eso es más político, pero en nuestro ámbito, o sea, pero vamos a ver, meten sus zarpas, ahora quieren meterlas en que si hay la OPA de BBVA Sabadell, que es un asunto entre empresas, que lo que tendrán que hablar son el Banco Central Europeo, el Banco de España, la CNMV, o sea, los organismos competentes. Ah, no, la semana pasada era genial. Hoy qué operación más buena, qué tal, que no sé qué, el Bolaños que habla de todo, pues ya no. Ahora, otro que habla de todo, que es Puente, dice que es horroroso para la competencia, para los empleados, o sea, nada, a meter la mano o la mente o lo que sea. Les hemos visto hacer auténticas, meter a amigos en las empresas privadas, porque el porcentaje que ha comprado la SEPI de Telefónica lo hemos pagado los españoles, una pasta, en vez de, como han dicho esta semana, tanto los jubilados, la gente que está pidiendo la dependencia, que por 600 millones les tienen parados y no tienen ni un duro y no tienen para pagar a unos cuidadores. Bueno, pues se han gastado casi 2.000 millones en lo de Telefónica y tienen fuera de juego totalmente a los dependientes, a los enfermos de la ELA y a todo lo que realmente es social, que es de lo que dicen que van, que luego no van, pero es lo que hay. Así que Escrivá también se ha sacado de la manga ya para apuntalar bien claramente que los altos cargos y los directivos los nombra el gobierno. Claro, va a ser por méritos o por el escalafón o por algo. No, es a dedo. Vale, pues nada, muy bien. ¿Esto es de regeneración en serio? Bueno, pues es degeneración. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hablar, por supuesto, también de la reforma del subsidio del desempleo, que otra. Dicen el diálogo social, pero ¿qué diálogo social si no están los empresarios, que son al final parte interesadísima? Y luego los datos del paro de abril, que vamos, no han tocado las campanas de Madrid de milagro, y resulta que luego empiezas a escarbar y pues como siempre, un empleo precario, un empleo cerilla, como dicen nuestros amigos de uso. Pero bueno, que me estoy adelantando y así que hoy no tenemos, siempre tenemos el mismo tiempo, pero siempre nos parece poco, así que vamos a empezar ya. Bueno, y hoy con dos grandes, siempre hay grandes aquí, pero hoy son dos grandes, porque además hoy tenemos a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Nuestro gran ya director, presentador del programa de los fines de semana de por la mañana. Estamos aquí el fin de semana metidos. Dale publi, de paso. Y a Domingo Soriano, que me encanta, ya saben que yo soy muy dominguera, como dice, soy la número 1 del club de fans de Domingo Soriano, y es cierto, así que vamos a darle vidilla, porque esto de la OPA, que parece muy árido, ¿no? ¿A quién le importa la OPA de tal? Si yo estoy aquí con mis problemas pero sí es importante, porque el rasgo sobre todo de esta especie de basura en la que nos ha metido este gobierno, en el que el gobierno puede decidir sobre todo, sobre nuestros bienes, nuestras haciendas, nuestros bancos, nuestras empresas, nuestro todo, y entonces a mí casi me interesa más, como ciudadana, digo, eso, ¿qué hace el gobierno metiéndose en la vida de las empresas? También se ha metido en la vida de Telefónica nombrando al amigo de Sánchez y otro montón de cosas, que el hecho en sí de una OPA, porque bueno, una OPA pues ya veremos, a ver qué dicen los organismos, qué dicen los accionistas, si sale o no sale, pues no sé, que no es la primera vez que vemos esto, que ya estamos hartos de verlo, si viene al final alguien por ahí, dicen también un caballero blanco y no sé qué, bueno, todo eso está muy bien, lo seguiremos, pero yo creo que aquí lo gordo es que tenemos un gobierno que primero dice una cosa y luego la contraria, porque se ha dado cuenta de que como hay elecciones en Cataluña, mañana votan los catalanes, han dicho, ahí va, a ver si estamos metiendo la pata diciendo que estamos muy contentos con que el BBV se quede con el Sabadell, que todo el mundo le dice que es catalán, el BBV es vasco también, entonces por eso, o sea, son bancos internacionales, son bancos ya que además la residencia fiscal del Sabadell no está ni en Cataluña, que está en Alicante, en fin, no sé cómo lo veis.
Yo lo veo muy preocupante porque el gobierno es una prueba más de que este gobierno está dispuesto a todo y a meter sus zarpas donde no debería meterlas. Estamos viendo cómo, al contrario de lo que venía pasando en los últimos años, donde el Estado daba un paso atrás y privatizaba empresas públicas, está volviendo a renacionalizarlas. La compra de algunas compañías cotizadas, con excusas además peregrinas, como es el caso de Telefónica, y ahora el tema de las OPAs. ¿Qué pinta el gobierno en la autorización o no de una operación que debería ser absolutamente con criterios empresariales? Hay una serie de bancos privados, con capital privado, BBVA, Sabadell, donde se baraja la posibilidad de que BBVA compre el Banco Sabadell. Hace una oferta pública de adquisición, que eso es una OPA. Aquí el gobierno no debería pintar absolutamente nada. Es más, como bien estabas comentando, Carmen, hace pocos días se le preguntaba al gobierno y decía que no tiene nada que... No, y que le parecía estupendo. Que le parecía estupendo, que no tenía nada que decir al respecto, porque, oye, sí, al final mejora la eficiencia, pero no. Claro, aquí... ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hay elecciones y que estamos en un contexto político donde el populismo crece a marchas forzadas y entonces algunos partidos y algunos políticos dicen o piensan erróneamente desde el punto de vista que si se posicionan a favor de esta OPA o a favor de esta fusión, como todo tipo de operaciones que implique la fusión o la compra de una empresa por otra suele suponer un proceso de reestructuración, es decir, ajuste de plantillas, gente que se va a la calle, pues como que eso no es políticamente correcto. Y ha entrado en campaña y lo están utilizando de forma absolutamente torticera. Solo dos apuntes al respecto. En primer lugar, el hecho de que se fusionen estas dos entidades no tiene por qué ser malo en ningún caso para la competencia del sistema financiero, ni mucho menos, que es uno de los argumentos que están esgrimiendo como excusa los partidos de la izquierda para oponerse a esta OPA, y ni mucho menos tiene por qué suponer una tragedia para los trabajadores del banco afectado. ¿Por qué? Porque si por algo se caracteriza la banca, es por tratar extraordinariamente bien a su plantilla. Y cuando hay reestructuraciones y despido de personal, se van con unas prejubilaciones muy generosas. Es más, a veces hay bofetadas entre los propios empleados para acogerse a la prejubilación. Por lo tanto, no debería decir absolutamente nada el gobierno. Es una cuestión de dos empresas. De dos empresas y de los... Bueno, que hay organismos... Y los accionistas. Vale, y que hay organismos reguladores. Tú se lo cuentas a ver qué dice la CNMV. El Banco Central Europeo, por cierto, ya se ha mostrado a favor porque lo que quiere el Banco Central Europeo es que Europa tenga grandes entidades y sobre todo que además el Banco Sabadell está muy especializado en pymes, es decir, que tiene un nicho que puede ser, o sea, que por eso seguramente el BBVA quiere explorar por ahí ese... Sí, puede ser complementario al Claro, negocio. que puede ser complementario, no necesariamente tiene a ponerse a cerrar cosas del... No sé, vamos, pero que vaya usted a saber. Pero por ahí va la discusión en la que deberíamos estar, que es una discusión... en la que deberíamos estar más como, yo digo, como aficionados, ¿no? Pues yo no soy accionista ni del BBVA ni del Sabadell, entonces yo vería esto desde fuera, pues eso, a mí el BBVA dice que esta fusión tiene sentido, que el Sabadell está muy especializado en pymes, plantea un precio de la operación, pues como siempre, pues algo más alto de a cómo están cotizando las acciones del Sabadell ahora mismo, y entonces podemos entrar en una discusión, nos metemos ahí en los foros de internet y unos dicen, esto es carísimo, no tiene sentido, el BBVA es lógico que haya tenido penalización como ha tenido esta semana en varias jornadas porque está pagando demasiado. Hay otros que dicen, no, esto es una operación buenísima, va a generar sinergias. Y ahí estaríamos, pues eso, una discusión pues entre inversores, entre analistas, pues de, oye, ¿la operación tiene sentido o no? Y dentro de 10, 12 o 15 años veríamos, oye, ¿le salió bien o le salió mal? Y serían sus accionistas los que deberían pues, decidir si la operación ha sido buena, si ha sido mala, si castigan a la Junta, si no, y punto. No debería haber mucha más discusión. Y entonces entra el gobierno y dice, yo voy a decidir si esta operación es buena o mala. Y entonces utilizan una serie de argumentos que son bastante marcianos, pues bastante curiosos. Pero el tema del oligopolio, a ver, ha sido este mismo gobierno... Ah, sí. Porque, sé lo que vas a decir. Yo decía el otro día... La fusión de... Claro, de Caixa y de Bankia. O sea, yo imagínate, decía... menos dos grandes. Hace 15 años empezó un proceso, cuando empezó la anterior crisis financiera, de reestructuración del sistema financiero, que fue una
un proceso, se llama, lo hablamos reestructuración, pero fue de fusiones y de absorción. Y de de las cierres, empresas ¿os acordáis? y de Las fusiones cierres, frías. y de cierres. La Ahí sí que cierres, Lo cerraron. empezó Elena Salgado con las fusiones frías. Lo continuó Luis de Guindos porque su reforma del sistema financiero fue básicamente que se puso a decirle a todo el mundo, venga, ala, a fusionaros todos. Impulsado por todos los gobiernos, pero ese proceso que ya lleva 15 años y que además siempre nos han vendido los políticos del PSOE y del PP que era necesario, que teníamos que tener entidades mucho más potentes, que no podíamos ir por el mundo así. Este gobierno, porque alguien dirá, no, hace 15 años te está yendo muy atrás. No, pues todo ese proceso, digamos, el culmen, ya la culminación de eso, el momento culminante fue cuando hace 4 años este gobierno, que era accionista de una de las dos entidades, o sea, que podría haber puesto dificultades, podría haber puesto sus vetos, no solo aprobó, impulsó, animó la fusión de CaixaBank y Bankia, que ahí sí que puedes decir, o sea, si dices, no, es que hay un problema de oligopolio, pues no dejes que se una en la tercera y la cuarta entidad del país, pues no solo no lo permites, sino que lo impulsas. Y de repente, 3 años después, dos entidades, evidentemente, el BVA sí que es grande, está en el nivel que podían estar CaixaBank y Bankia en aquel momento. Y una mucho más pequeña con Sabadell. Dicen que van a unir y entonces, es que esto es un oligopolio, el sistema bancario español es un oligopolio. Digo, sí, hombre, sí, y en el Café Rick se jugaba, no pasa nada. Sí. Qué cosas, qué escándalo. Nadie se lo imaginaba que es un oligopolio. Pero si lo has forzado tú y ahora intentas detenerlo. Y encima con una segunda derivada, que es la que tú decías. ¿Por qué lo intenta detener? Porque si por lo menos fuera porque me lo creo, pues la pregunta sería, oye, ¿y qué pasa? ¿Que hace 3 años no te lo creías? Cuando hace 3 años impulsaste esa fusión Bankia No, la CaixaBank. semana pasada. Por eso, ahí va. Que todavía si dijeras porque te lo crees, pero cuando las declaraciones de Bolaños la semana pasada es porque el gobierno no solo se lo creía, sino que estaba completamente a favor. Yo estoy convencido de que incluso les consultaron y dijeron que ok. ¿Por qué ha dado marcha atrás el gobierno? Porque sus socios catalanes han dicho esto no me gusta y como estamos a las órdenes de lo que digan, pues a las órdenes, primer tiempo de saludo y que como a este no le gusta, que tampoco. O sea, que ya estamos. Que ninguna ley. No, en España no se puede hacer absolutamente nada si no te has visto bueno Puigdemont. Esto es una broma. Pero... Bueno, se puede hacer esto que os digo, que Escrivá ha hecho ahí un apaño para que ya definitivamente sea a dedo. En la ley de paridad ha metido que el Senado no pueda vetar los presupuestos. Que tiene tela eso. Es que... Y Sánchez, mientras se va a la empresa familiar que hacía casi 2000 días que no quería saber nada de ellos, y va y dice, no, hay que reivindicar un Estado fuerte. O sea, querrás decir un gobierno un poco más, o sea, un gobierno que pueda meter mano, porque el Estado español no necesita que tú vengas a decir que necesitamos un Estado fuerte. Entonces, ¿qué hemos tenido hasta ahora? O sea, si depende de lo que tú digas o de lo que tú creas, que es un Estado fuerte o débil, y de las cosas que tú haces, que hemos tenido hasta ahora. O sea, que España era una cosa ahí insignificante. Pero, oye, por favor. Es que más que un Estado fuerte, lo que tenemos es un Estado abusón en manos de gobierno, en manos de Pedro, un gobierno abusón, claro. en manos de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez fue al Instituto de Empresa Familiar no solo a reivindicar el papel abusón del gobierno para meter mano donde quiera, sino para regañar a los empresarios, sí, que pagan pocos sueldos, que tienen que subir los sueldos, porque lo diga él. Vamos a ver. Solo un apunte con respecto a tema Sabadell y BBVA. ¿Por qué los socios independentistas del gobierno se oponen a la fusión? Porque, y esta es la clave del asunto, son políticos. Y como políticos lo único que les importa son las encuestas. Entonces, ellos piensan que en su electorado cae mal, o es mala, tiene mala prensa, es impopular, que un banco español, BBVA, que aunque es de origen vasco, compre un banco catalán que lleva por nombre Sabadell. Que no es catalán, es un banco cuya sede fiscal está en Alicante, es un banco español, es un banco europeo. Ya estamos con los nacionalismos, con el terruño absurdo del nacionalismo. Pero es por eso. Entonces los independentistas dicen, no, esto no se puede tolerar por una cuestión de marca, porque piensan que les castiga electoralmente. Y por eso el PSOE ha dado marcha atrás, como bien ha comentado Domingo. Ahora bien, dicho lo cual, has comentado dos temas y los dos son muy preocupantes. Por un lado, se aprovecha la tramitación de una ley que no tiene nada que ver, una ley de paridad en las Cortes, para meter de soslayo un apartado de forma que el Senado no pueda vetar la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por mucho que el Senado vete la aprobación,
El veto del Senado en ningún caso impide la aprobación de los presupuestos ni de ninguna otra ley. Puede retrasar la tramitación, un par de porque meses. se vuelve a llevar al Congreso, el Congreso la tiene que volver a votar, la vuelve a aprobar y finalmente acaba aprobándose. Retrasa el procedimiento, pero no lo veta. Que ese es otro tema interesante. Ojalá el Senado tuviera capacidad de veto, pero no lo tiene. Y en segundo lugar, lo que ya es más llamativo, va a haber... Bueno, no es que vaya a haber. Ya se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 30 de abril, la politización total de la administración pública. Que el personal directivo público no tenga que ser funcionario. Nos estamos refiriendo a un elemento esencial dentro de la administración. Para que nos entendamos, los políticos tienen capacidad para nombrar a dedo, sin necesidad de tener que ser funcionarios, altos cargos, como en el caso del gobierno del Estado, el gobierno central, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado y directores generales. Y eso sucede también a nivel de comunidades autónomas. Pero hay un personal o un puesto clave, que es el que realmente maneja a los funcionarios, que es el subdirector general. Pues bien, el subdirector general, aquí y en casi todo el mundo rico, son funcionarios, personal altamente cualificado, personal fijo de la administración, porque son los que tienen conocimiento de los procedimientos, son los que tratan directamente con los equipos de funcionarios, con los equipos de los organismos. Pues bien, lo que establece ahora el gobierno es la posibilidad de que también ese tipo de directivos puedan ser nombrados a dedo, sin necesidad de que sean funcionarios. Esto ya es la politización absoluta de los empleados públicos y de la administración pública. Porque, claro, sin el visto, al final la clave del asunto es quién firma los papeles. Y el subdirector dentro de esa estructura. Los directores tienen poder, los secretarios de Estado también, pero la figura del subdirector es clave. Y esto es un nuevo paso hacia la politización o hacia el nepotismo al que nos está llevando este gobierno. Y esto escriba. Sí, el técnico. El técnico. El que ha quebrado una vez más el sistema público de pensiones. Sí, el sofisticado, el que lo hace todo ahí con unas hojas de Excel fantásticas, con unos informes de las universidades de Minnesota y de Michigan, sí. Este es el que está el que ha hecho una reforma de pensiones que no ha durado ni 6 meses y el que nos va a hacer esto. Efectivamente, todas las noticias que has dado, puede haber gente que diga, ¿pero y qué tiene que ver esta? Todas van en la misma dirección, Todas. y es la destrucción institucional, el armazón sobre el que, bueno, pues con sus problemas, porque tiene muchos problemas, es verdad, hay muchas cosas que nos gustan más, otras menos, pero había un armazón institucional que más o menos se había mantenido durante más de 40 años y todas las noticias que has dado van en la misma dirección. La OPA, el gobierno metiéndose, amenazando de forma más o menos velada a empresas privadas. Telefónica, el gobierno metiéndose en las empresas y colocando a dedo a sus amigos para que controlen bien desde dentro de las empresas. Podríamos haber hablado, evidentemente, la justicia. Lo de la ley de paridad, que la gente dirá, bueno, una triquiñuela, en la misma dirección. Es decir, saltarme, para empezar, ningunear a una de esas instituciones que se supone que son tan importantes como el Senado, y además meterlo ahí en una enmienda, ahí en una ley que no tiene nada que ver, que es en sí mismo, ya queda feo. Dices, pero bueno, hombre, ajustate un poco, mantén un poquito las formas. Si quieres aprobar eso, por lo menos hazlo de frente. No sé, anúncialo, di que vas a tener un debate. No. Eso lleva aparejado, me da exactamente igual todo. Hago todo lo que me dé la gana y lo hago como me dé la gana. Y los funcionarios, exactamente, estoy completamente de acuerdo que es un paso más, ¿no? Esa idea, fíjate que muchas veces en España criticamos a los funcionarios, ese sistema funcionarial que tenemos de oposiciones, que a mí me parece un poco antiguo, anticuado y bueno, pues que no tiene mucho sentido. Esa idea del funcionario al que no se puede quitar de su sitio y que, bueno, pues genera probablemente no demasiados buenos incentivos desde el punto de vista de la eficiencia, pero tiene una cosa muy buena a los funcionarios, y es que le pueden decir no a un ministro. Sí. Eso, quiero decir, las cosas malas ya las sabemos y las decimos todos los días, pero las buenas, y la buena es que un interventor, un funcionario de primer nivel, un subdirector general le dice a un ministro, le dice, yo eso no lo firmo. Y se lo dice. Este no se lo va a decir. Y eso es lo que quieren. O sea, lo que quieren es poner a uno que no les diga, yo eso no lo firmo. Y luego una segunda derivada sobre esto que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, y es lo poco que confían, el desprecio que tienen a lo público,
los defensores de lo público. Yo cada vez que oigo a los partidos de izquierda, no, es que lo público, es que como me gusta los servicios, tenemos que proteger a lo nuestro, esto es de todos, y luego llegan y destrozan por completo, y no tienen ninguna confianza en los funcionarios, no tienen ninguna confianza en aquellos que se supone que están sosteniendo a lo que tanto defienden, que es lo público, se los quieren cargar por completo, y cuanto más preparados los funcionarios, más se lo quieren cargar. Yo intuyo que es porque piensan que cuanto más preparados estén los funcionarios, uno, más veces les van a decir que no y menos van a ser de los de su cuerda. Esos funcionarios preparados que esas oposiciones que decimos que son un poco absurdas, muy duras, que se las han trabajado, que han estudiado mucho, y este gobierno a ese tipo de perfil, trabajador, consistente, sensato, que tiene unos años, que tiene cierto espíritu de cuerpo, que a veces es para mal, pero otras para bien, a esos no los quiere. Así están los cuerpos. Claro, y luego dicen, no, los cuerpos, los cuerpos de cuerpo. Y luego dicen, no, yo también voy a decir algo políticamente incorrecto. Luego dicen, es que todos los jueces son de derecha, es que todos los jueces son de derecha. Porque han estudiado 5 años. Es que a lo mejor también eso tiene que ver con el perfil político. Que mucho cuidado. 5 o 7 o 10. Claro, es que eso a lo mejor también tiene que ver con el perfil político. Quieren meterle mano al tema del personal directivo público, que insisto, son puestos clave porque no solo son directores generales, sino subdirectores. Pues el director general trata con los funcionarios, pero trata con los subdirectores. Los que tratan realmente con los funcionarios son los subdirectores. Punto 1. Pero cuidado, mucho cuidado, que ya están empezando a enseñar la patita, quieren modificar el acceso a la judicatura. Las oposiciones de los jueces. Cuidado con eso, porque yo también soy muy crítico con el sistema funcionarial español en cuanto a acceso por oposición. Pero si hay una figura que está reconocida en todo el mundo, en casi todo el mundo, que es el de acceso a que es el de neutralidad absoluta, una prueba neutral para poder acceder a la judicatura, para garantizar la neutralidad y que la justicia sea, como dice la imagen, sorda, ciega y muda, es la judicatura, son los jueces y los fiscales. Si modifican eso para intentar meter a los suyos a dedo, mucho cuidado con eso. Pero se lo van a quitar por otro lado, que es dándole la instrucción a los fiscales. A ver cómo acaba eso también, porque eso significa con una fiscalía dependiente que al final van a instruir los casos los amigos. Bueno, os cuento, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer, no sé si lo vais a hacer vosotros, que es al salir de aquí ir al súper del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer la compra, porque estoy, vamos, a 2 velas, la nevera vacía. Así que nada mejor que aprovechar el 70% en la segunda unidad que tiene ahora el Corte Inglés. Son miles de productos en alimentación, droguería y perfumería de primeras marcas. La segunda unidad al 70%. Por ejemplo, las hamburguesas de vacuno joven de la finca, unas finísimas de Campofrío, el atún albo en aceite para ensaladas, pues muy... Y bueno, y ya no les digo nada, el aceite de oliva virgen extra Cosur Serie Oro, que también tiene la segunda unidad al 70%. Además, muy bueno para esta época, aprovecho y me llevo unos helados que tienen un 40% de regalo por compras superiores a 10 euros, que además luego puedo gastar otra vez en comprar helados. Y también me daré una vuelta por la bodega, que tiene un 21% de regalo, para gastar también en otras compras en bodega, que entre barbacoas, cumpleaños y todo eso, con el buen día que va a hacer, pues fenomenal. Así que voy a hacer como siempre, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, voy a comprar productos frescos, pescado. ¿Por qué? Porque en el Corte Inglés siempre son estupendos y tienen buenos precios a diario, en tienda, web y app también. Bueno, vamos con la reforma del subsidio del desempleo, que bueno, parece que había que darse prisa, porque si no, que no sé qué pasaba con el cuarto tramo de esos fondos, que todavía seguimos sin saber muy bien qué pasa con ellos, a pesar de que los informes que nos dan los del gobierno no valen, porque están súper atrasados, y los que nos dan son para echarse a temblar por el poco dinero ejecutado de todos esos miles de millones que hemos recibido. Pero bueno, ahí está. Por supuesto, lo han hecho, nada de diálogo social, lo ha hecho el gobierno y los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, porque el diálogo social también son los empresarios y también son otros sindicatos, pero eso nos daría para otro programa, lo de considerar a agentes sociales solo a UGT y Comisiones Obreras. Pero bueno, no sé cómo lo veis esto, porque además de la reforma del subsidio, que ya empiezan a salir publicados los efectos que va a tener sobre diversos colectivos que no son precisamente como para echarse a las campanas al vuelo, y luego lo de, que esto les encanta, lo de trabajar y cobrar. O sea, yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo cobrar el paro y poder trabajar. No sé, no lo entiendo. Si me lo explicáis. Ni tú ni nadie. Porque es trabajar menos y cobrar más, que era el lema del 1 de mayo, trabajar menos, esto siempre es a trabajar menos, pero ya lo de estar en el paro
Y bueno, si lo que tienes que incentivar es que trabaje, pero no cobrando el paro, sino que tenga un trabajo decente. Vamos, digo yo. Sí. A ver, son dos cosas. El tema de la compatibilidad de la prestación contributiva, es decir, estamos hablando del paro, compatibilizar el cobro del paro, o al menos parte de ese cobro, con el trabajo. A mí me parece, o sea, es una compra de votos. O sea, con el dinero del contribuyente premiar a aquellos parados que están trabajando, cobrando un determinado sueldo, porque sí. O sea, es pura compra de votos. Pero bueno, aparte de eso, a mí con independencia de la compatibilidad, que desde mi punto de vista en este caso no tiene ningún sentido, porque tú puedes fomentar la compatibilidad del trabajo con el desempleo para fomentar que haya gente que esté en el paro y que se ponga a trabajar. Es un poco la técnica de la zanahoria. Pero es que en este caso, tal y como lo ha diseñado el gobierno, no tiene ningún sentido, porque es trabajo a tiempo completo, con un sueldo más o menos razonable, dentro de la media o de la mediana de sueldo en España. Pues ya estás en el mercado laboral. Ya estás en el mercado laboral porque tienes que cobrar una prestación. De acuerdo. Pero eso, por un lado, no tiene sentido, no es eficiente y supone un despilfarro de dinero público que tenemos que pagar todos los contribuyentes. Y tampoco sirve como incentivo para salir del mercado laboral. Hay otro tipo de incentivos para fomentar eso, no el que ha diseñado el gobierno. Pero para mí lo preocupante del subsidio, el nuevo subsidio que ha aprobado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que extiende el modelo de las paguitas que durante tantos años, y aún sigue vigente, se ha aplicado en Andalucía y en Extremadura, donde gente pudiendo trabajar, estamos hablando de cientos de miles de personas, pudiendo trabajar, no trabaja porque tiene garantizado un subsidio mínimo. Entonces, le sale a cuenta. Y esto es lo que acaba de aprobar el gobierno de España, extendiéndolo a todo el país. Es el modelo nefasto del PER agrario de Andalucía y Extremadura extendido a toda España. ¿Por qué? En primer lugar, porque eleva la cuantía del subsidio. Estamos hablando de 570 euros al mes, que son 90 euros más de lo que existía anteriormente. En segundo lugar, porque amplía el periodo de cobro durante hasta 30 meses. Puedes cobrar el subsidio. Y en tercer lugar, porque lo extiende a todo tipo de colectivos. No solo familias con cargas familiares, personas con cargas familiares, con hijos, sino también sin hijos, menores de 45, mayores, es decir, lo extiende a todo el mundo. El cálculo inicial del gobierno era que gracias a esta reforma 400.000 personas podrían beneficiarse del cobro de este subsidio. En la actualidad en España hay 700.000 personas cobrando el subsidio de desempleo. 700.000 más 400.000, estamos hablando de 1,1 millones de personas que van a cobrar un subsidio de desempleo. Supone un incremento superior al 50% de lo que existe en la actualidad. ¿Y esto para qué? Pues en primer lugar, una vez más, para comprar votos. En segundo lugar, para generar un grupo de población dependiente del gobierno y, por lo tanto, votantes que con el fin de mantener esa paga van a votar PSOE. En tercer lugar, un gran despilfarro de dinero público que vamos a tener que pagar todos los demás contribuyentes, el sector productivo, las empresas, los autónomos y los asalariados del sector privado. Y en cuarto lugar, que a mí es lo que más me preocupa, las empresas y los sectores están quejando de que están teniendo problemas para encontrar personal. Que un restaurante, un bar, oye, camareros, montones de sectores. Sector primario, agricultura, ganadería, para trabajar en el campo, en la construcción, falta personal. Y tenemos 2,6 millones de personas. Ponle comillas, porque en la radio no se ven. Es más. Comillas, 2,6 millones de parados oficiales, que son más, son cerca de 3 millones y medio, pero bueno, 2,6 millones de parados. Y resulta que tenemos una tasa de paro del 12% y, sin embargo, sectores donde no se encuentra personal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación? Y nadie entra a explicarlo claramente. La explicación son las paguitas. ¿Que vas a trabajar? Que no, pero si ¿por qué vas a trabajar? Gratis. Si te están pagando un subsidio, no tienes ninguna necesidad de trabajar. Y yo no culpo a los parados. Cuidado, que esto es una cuestión de incentivos. Yo culpo al gobierno. ¿Cómo es posible que gente que puede trabajar, porque no está enferma, no tiene una discapacidad, no tiene un problema, gente que puede trabajar rechaza ofertas de trabajo? Pues en eso estamos, en la paguita, para conseguir
votos. Por Y esto es muy cierto, preocupante. como dice la ley, a la segunda, que no se cumple, claro, en otros países sí se cumple. Aquí no. Pero aquí no se cumple, es al segundo trabajo que rechazas que tenga que ver contigo, se te acabó la prestación. Aquí no solamente no se te acaba la prestación, sino que te la dan más tiempo y encima puedes trabajar. O sea, Bueno, es que aquí ni te llaman. O No. sea, ni te ofrecen un trabajo, que es ya la empezando gente por va ahí. con el papelito nada más que para que le firmes que ha estado allí y pasar el trámite, para seguir. Sí, a ver, se está formando y se está diseñando una sociedad. Esto no es solo de este gobierno, yo creo que ya lleva varias décadas, una sociedad dual, una sociedad en la que hay una parte completamente dependiente del gobierno, que no vive especialmente bien, porque vive en un estado no digo de subsistencia, pero con bastantes problemas y penurias económicos, pero a la que te conviene mantener en esa situación de dependencia, porque la dependencia es sobre ti. Es decir, tú eres el que... Tienen poco, pero lo poco que tienen te lo deben a ti. Esto es vamos, todos los populistas latinoamericanos El ABC. llevan décadas. Dices, pero ¿y por qué los argentinos tan pobres han votado tantos años al peronismo y seguían empobreciéndose? ¿Por qué los venezolanos al principio apoyaban tanto a Chávez? Hasta que llegó un momento es que se estaban muriendo de hambre, claro, es que ahí ya cambian las cosas, ¿no? Pues porque si tú consigues mantener ese nivel de eres pobre, tienes muy poco, tienes muy pocas oportunidades en la vida, pero lo poco que tienes me lo debes a mí, puedes mantener desde el punto de vista político, aunque el país se te esté despedazando, aunque el país se te esté viniendo abajo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político tú mantienes una serie de apoyos que te permiten El estar en el poder. andaluz. Es así, No hay que ni que irse a Venezuela. Exactamente, es esa idea de que no es que el socialismo cree pobres, que los crea, es que los necesita. Eso es muy importante. En Y Andalucía, cuando en general, salía... el esquema de los partidos de izquierda cuando están en el poder va mucho en esa dirección. Y es triste, pero es lo que se va formando. Luego, en el mercado laboral español, tú fíjate, lo de la compatibilidad del sueldo y la prestación, a mí es casi lo que menos me molesta. Es verdad que luego va a haber que el detalle del diseño es importante, porque es una idea que puede tener sentido si sirve de acceso al mercado laboral, si no puede ser Un sobresueldo. un despilfarro que no tiene mucho. Es decir, tienes que definir muy bien y tienes que diseñar muy bien. Yo intuyo que eso... Bueno, pero vamos a verlo. Venga, ahí yo puedo dar el beneficio de la duda a ver cómo se desarrolla. Y luego, en general, el mercado laboral español, si tiene un problema... Bueno, tiene muchos, pero uno de los fundamentales es que tenemos muy poca capacidad de iba a decir readaptación, no, de reenganche de aquellos que se quedan en el paro. Es lo que nos llevan diciendo desde hace una década también, desde la crisis de 2010. Ni siquiera, los mayores también, pero en general, tenemos un problema, y es que la gente que se queda en el paro es bastante empleable o bastante fácil que se reincorporen en los primeros 2-3 meses. Esto además pasa en todo el mundo. Cuando nada más perder el empleo es tu mejor momento para volver a encontrar otro. Pero como pasen a partir de 3-4 meses, se caen en picado tus posibilidades, porque ya, bueno, como que se olvidan de ti, tú empiezas a perder habilidades, los contactos que tenías, también el manejo de las cuestiones técnicas de tu sector, empiezan a caer, y ya las empresas además ven que lleva 6 meses, 9 meses en paro y dicen, ¿por qué lleva 9 meses en paro? Y cogen a uno que se acaba de quedar sin empleo. Entonces, lo que nos llevan diciendo desde hace años todos los organismos internacionales es: tienen que cambiar el diseño en general de las prestaciones por desempleo para hacer que nadie llegue a esos 3 meses, nadie entre comillas, que los que lleguen sean muy pocos, a esos un trimestre, 2 trimestres, venga, vamos a poner 2 trimestres como mucho, que están en el paro, y que como serían pocos los que te llegan a esos 6 meses en paro que no han logrado reengancharse, con esos te puedes centrar más, puedes hacer una ayuda más focalizada. Pues todo lo que está haciendo en este gobierno va en la dirección contraria, va en consolidar la situación de parado y luego decir, no, y luego ya le buscaremos empleo. Es como, no, es que cuando pasen 6 meses, ahora ya sí que es inempleable, y va siempre en la misma dirección. Y Bruselas le dará el ok y nos dará el dinero. Porque como Bruselas le dará el ok y el dinero, como por va supuesto. en tan buena dirección y en la dirección justo contraria, pues exactamente por eso, menos mal, y además en Europa que están ahora a por uvas a su campaña tal, pues lo que sea. Bueno, total, hablaremos de cómo le encanta que sean 1.700.000, como decía Manuel, los beneficiados, porque también se vanaglorian de que haya 1.700.000 o no sé cuántas mil personas que necesitan el ingreso mínimo vital. Otra cosa es si es verdad o no que se lo están dando a tantas personas, pero ellos fardan de esos números y se vanaglorian de que haya 1.700.000 españoles que necesiten que les dé el gobierno 400 y pico euros para vivir. ¿Y les encanta? Bueno, después lo vamos a hablar. Porque ahora con Banco Santander
vamos a hablar de un asunto fundamental para la economía de nuestro país, que debería recibir todo el apoyo e impulso posible. Son las pequeñas y medianas empresas. Fíjense, en España las pymes representan más del 99% de las empresas activas. Eso quiere decir que, bueno, pues desempeñan un papel fundamental en nuestra economía. Son la columna vertebral de la actividad económica local y, en consecuencia, pues lógicamente emplean a una gran parte de la población. Así que, ¿qué decir de su contribución al Producto Interior Bruto? Así que pueden imaginar, bueno, pues los enormes esfuerzos que estas empresas tienen que realizar, pues son pequeñas y medianas, para ser motores de innovación, con la incorporación de tecnologías y soluciones para el mercado. Pues bien, entendiendo que el apoyo y reconocimiento a este colectivo es fundamental, lo razonable sería que les apoyaran pues todas las administraciones, las instituciones y, por supuesto, las grandes empresas. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de un buen ejemplo, que es el Premio Nacional PYME del Año, que está organizado por Banco Santander en colaboración con la Cámara de Comercio de España, que se busca reconocer y destacar la labor y el éxito de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadores de empleo. Y hoy, qué mejor que tener al ganador de ese premio con nosotros, es el CEO de Meltio, que es una empresa jienense elegida, como les digo, a la PYME del año 23, y sobre todo por su método pionero de impresión 3D de metal, que está revolucionando el sector. Les cuento un poquito antes de hablar con el CEO de Meltio, que es una empresa que, como les digo, está en Linares, Jaén, y ha desarrollado, a ver si lo consigo decir sin tropezarme, el primer cabezal que extrae hilo de soldadura a partir de un multiláser y es capaz de fabricar piezas 100% densas. Bueno, como ven, no tengo ni pajolera idea, así que vamos a hablar con Ángel Llavero López de Villalta, que es el CEO de Meltio, para que él nos cuente un poco su experiencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel, cuéntenos un poco qué es lo que hace su empresa, porque yo lo he intentado decir y casi ni digo las sílabas bien puestas. Bueno, somos una empresa de base tecnológica y lo que hacemos o lo que hemos hecho ha sido desarrollar en Meltio una tecnología capaz de fabricar piezas de metal o reparar piezas de metal a partir de hilo de soldadura. Es una tecnología que es como una impresora 3D porque fabricamos capa a capa, pero la gran novedad que hacemos es que en vez de utilizar un solo láser, utilizamos muchos pequeños láser apuntando al mismo punto, y la suma aritmética de las potencias de esos pequeños láseres nos da la potencia necesaria, y luego la alimentación la hacemos con hilo de soldadura. Y eso pues es una revolución que en las últimas décadas está transformando muchos procesos tradicionales que llevan décadas utilizándose. Ya. Como curiosidad, ¿cuántos trabajadores tiene Meltio? Directamente Meltio tiene en torno a unos 105, 110, 115 aproximadamente. Y supongo que exportarán, estarán en algún mercado internacional o ya les habrán echado el ojo unos cuantos, ¿no? Sí, actualmente en torno al 95-96% de nuestra facturación viene de venta internacional. Estamos en tenemos máquinas instaladas en aproximadamente unos 40 países. Oh, madre mía. Bueno, y ha sido galardonado con el Premio Nacional PYME del Año. Cuéntenos un poco cómo le sentó, cómo ha sido acogido este premio en la empresa y por usted mismo. Pues lo primero que decir es agradecimiento y sobre todo orgullo. Yo creo que tanto nosotros en primera persona, hablo en plural, los compañeros y compañeras de la dirección, pero sobre todo todas las personas que componen la empresa, al final este tipo de reconocimientos lo que hacen es llenar la mochila de la ilusión, de las ganas, de las ganas de despertarte por la mañana y de la ilusión de ir a trabajar, de que tus vecinos, de que tu entorno te pueda decir a cada uno de ellos, oye, felicidades, he visto que os han dado un premio, y eso un poco ahora lo que está ocurriendo. Yo creo que la provincia de Jaén, en general, las instituciones, etcétera, lo que estamos sintiendo es que hemos recuperado un poquito de orgullillo en ese sentido, de poder hablar de una empresa tecnológica desde aquí. Bueno,
está muy bien y estamos muy agradecidos. No sé si reciben ayudas de alguna institución o de otras empresas. Lo que sí está claro, y hemos hablado muchas veces aquí nosotros de ello, que el Banco Santander sí que tiene una preocupación pues bastante solvente con el asunto de las pymes. Y no sé cómo ha visto usted este apoyo de Banco Santander a su empresa, cómo lo valora, en qué sentido han recibido ese apoyo. Le contesto primero por la parte de la entidad financiera. Para nosotros los bancos no son un proveedor más, son un socio muy importante. Y el Banco Santander de nuestro pool bancario es la entidad que más porcentaje tiene. Y esto no es casualidad, es simplemente fruto de que no el Banco Santander, las personas que componen el Banco Santander han tenido la capacidad y la visión años atrás de poder identificar que Meltio era una empresa con un gran potencial de crecimiento y que tenía mucho sentido lo que estábamos haciendo. Y eso un poco creo que hay que ponerlo en valor. En un momento en el que las entidades financieras, cuando analizan las cosas, siempre lo analizan desde una vista que se definió en los protocolos hace 40 años, mirando un poco pues las cuentas de resultados, etcétera. En las empresas de base tecnológica, las empresas que estamos haciendo cosas diferentes, hay que ver un poco los mercados potenciales, el futuro, no tanto si tenemos o no un histórico de facturación o de beneficio. Y el Santander en eso ha tenido esa visión y se lo agradezco tanto al Banco Santander como a los compañeros de Andalucía, del Fondo del Mar, etcétera, muy agradecido. Institucionalmente también. La administración local, tanto el Ayuntamiento de Linares, la Diputación Provincial de Jaén, distintos ministerios, concretamente los ministerios de innovación a través de sus programas de CEDETI, etcétera. La Junta de Andalucía, estamos ahora hablando, le está costando un poco más de trabajo, pero estamos convencidos de que vamos a llegar a buen puerto. Al final, las instituciones necesitan que haya innovación, que haya tecnología, que haya empresas que aporten valor añadido a los territorios. Y nuestra tecnología, nuestro sector, es un sector que transforma el territorio. No solamente es ganar dinero el empresario. Tenemos la capacidad de transformar el territorio y en ello estamos. Y don Ángel, para terminar y obligado creo que es la pregunta, después de este gran éxito, aunque sea en bajito, que no se entere nadie, ¿con qué están ahora? ¿Cuál es el futuro próximo? Seguimos mejorando los cabezales, mejorando nuestra propia tecnología, siendo más estables, más robustos, más rápidos, más materiales, más aplicaciones. Esta tecnología va a cambiar muchos sectores. Sector de la prótesis médica, sector de utillaje médico, de la joyería de alto lujo, de la electrónica de consumo, aeronáutica, automoción, espacio. Hay muchos sectores que se van a ver afectados por esta tecnología y sobre todo por la capacidad de fabricar o reparar piezas cuando y donde las necesita. Y eso no se hace solamente porque nuestra tecnología funcione, sino porque hay muchos pequeños elementos que son necesarios para que las grandes empresas, los países, la OTAN, puedan integrar dicha tecnología. Y estamos trabajando en ello y los próximos años tenemos un futuro apasionante. Pues muchísimas gracias, don Ángel Llavero López de Villalta. Le deseamos lo mejor y enhorabuena por el premio y por ese éxito tecnológico y que sigan adelante. Muchísimas gracias. Muchas a vosotros. gracias. Muy amable. Buen día. Buen día. Bueno, pues otro palo que nos dan, porque la Corte Federal Suiza ha ratificado la condena que obliga a España a pagar 29,6 millones de euros a EDF por la retirada retroactiva de las primas renovables. Cuenta nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital que España intentó anular el laudo basándose en el derecho europeo y también en el caso Kromstroy, pero la justicia suiza no encontró convincente el argumento y confirmó la validez del arbitraje. Así que EDF, que demandó a España en 2016 por 52,8 millones, bueno, al final la sentencia ha sido un pago de 29,6, que por supuesto no hemos pagado todavía. Fíjense que las obligaciones pendientes de pago de España superan ya los 1.550 millones de euros y de ellos más de 250 millones son solo intereses y costas y que ya hemos tenido varios embargos, pero parece que al gobierno no es suficiente. Bueno, estamos con los beneficiarios, la enhorabuena a los premiados que se marca el gobierno, como si esto fuera... ponerse una medalla porque haya mucha gente que necesita una ayuda que se llama ingreso mínimo vital para vivir, para llegar a fin de mes, para hacer la compra, para pagar el alquiler o la hipoteca, el colegio de tus hijos, que no tienes un duro, que estás rozando con la pobreza porque los requisitos que te piden
pues son de que seas poco menos que bastante pobre, ¿no? Por eso mucha gente al final, entre que tienes que presentar la renta, que tienes que hacer la renta, que tienes que no sé qué, los requisitos son tales, online, no sé qué, no sé cuántos, al final ha sido un fracaso en los primeros años, un poco por eso. Pero claro, que un gobierno se ponga una medalla porque haya muchos pobres, ya me parece... Una cosa es que intentes que no se note, pero encima ponerte una medalla, a ver, Domingo... Sí, es que a mí esa es la parte que me parece más grave de... No solo del ingreso mínimo vital, lo decía antes con los subsidios. Es decir, la sensación es que este gobierno está más cómodo con una política económica y de empleo que consolida esas situaciones que con una política en la que cada vez hay menos personas que lo necesitan, en la que cada vez más estás generando oportunidades, tienes una economía dinámica, oportunidades de empleo. No da... Entonces, todo el diseño del gobierno va a... Incluso en el mejor de los supuestos, que habría que matizarlo mucho, pero vamos a suponer que el gobierno realmente está convencido de que todas estas personas lo necesitan, que lo hace solo porque, bueno, para paliar situaciones de necesidad, que no es solo por conseguir el voto o por lograr esas redes clientelares que muchas veces dice uno, oye, me da la sensación de que hay bastante de esto también. Pero vamos a apartar eso y vamos a pensar en los términos más positivos. No, el gobierno cree que son situaciones de necesidad que hay que paliar. Incluso así hay siempre poquísimo, por no decir nada, alrededor de todos estos subsidios, ayudas, pagas, que impulse, o sea, que trate de cambiar esa situación, es decir, que salgan de esa situación las personas que lo están recibiendo, que ese sería el éxito real. Sin embargo, es que hasta en la presentación de los resultados, el número de personas que salen que ya no necesitan esa paga es como que, ¿qué más da? Lo importante es que cada vez más lo están cobrando. Es verdad que, claro, después del desastre de los 2 primeros años de implementación, que sabíamos que había muchas más personas que deberían tener derecho o que cumplían los requisitos y que no lo cobraban simplemente por las dificultades burocráticas, ahora el gobierno dice, no, que ahora estoy llegando a todos, pero efectivamente dices, oye, estamos haciendo algo para conseguir una sociedad española, por ejemplo, tasa de empleo, número de horas trabajadas, porque podemos ir luego al mercado laboral, pero esos son los datos que te dirían, oye, España cada vez está mejor realmente, y ahí no estamos viendo mejoras reales en comparación con lo que, sobre todo en esa situación oiga, hemos pasado 2 crisis muy duras. La primera, la financiera, que además duró muchos años. Luego, la crisis de la pandemia. Y dices, ¿estamos saliendo realmente mucho más fuertes, como decía este gobierno? ¿O estamos realmente recuperando niveles de productividad, de dinamismo? Y dices, no, lo que estamos haciendo es consolidar esa sociedad dual. Unos pocos, porque además no son muchos en España, eso se ve mucho en la tasa de empleo, trabajan, pagan unos impuestos muy muy altos y luego al mismo tiempo vas consolidando esa especie de sociedad semicautiva a la que de vez en cuando consigue algo, pero de vez en cuando no, lo mantienes ahí con una paga y más o menos estabilizas una situación de, no sé si decir cada vez más pobreza, pero sí desde luego de estancamiento económico, de muy poco dinamismo, pero de cierta, no sé, estabilidad política a lo mejor. El socialismo necesita, como bien comentaba antes Domingo, el socialismo necesita pobres. No solo los crea, sino que los necesita para sobrevivir. Comentamos antes 2 ejemplos muy paradigmáticos. 2 de las regiones más pobres de España y de Europa han estado gobernadas por el Partido Socialista durante décadas. Extremadura y Andalucía. En estas 2 comunidades autónomas no solo son las regiones o algunas de las regiones más pobres de Europa y desde luego de España, sino con tasas de paro de las más altas de España. ¿Y cómo es posible que siendo los más pobres hayan votado socialismo durante tantos años? Pues la explicación es justo la que daba Domingo antes. ¿Por qué el peronismo ha triunfado en Argentina durante 80 años y se ha mantenido durante 80 años bajo distintos gobiernos que han sido elegidos en las urnas? Pues porque muchas personas, primero generas una necesidad, que es, mira, no hay oportunidades o hay un mercado laboral ciertamente complicado, rígido, donde hay oportunidades laborales reducidas, pero luego al mismo tiempo lo que consigo es que robo a la parte productiva para repartir migajas entre un volumen de población cada vez más grande. Y eso es lo que explica
que haya votos cautivos en este tipo de países donde gobiernan los populistas, o como ha sucedido en Extremadura y en Andalucía, donde ha habido gobiernos socialistas durante muchísimos años, más de 20, 30 años, a base de paguitas. El PER agrícola a mí me parece un buen ejemplo, porque por trabajar 4 o 5 peonadas al año recibes un subsidio durante todo el año. ¿Qué pasa? Dices, bueno, pero es que es muy poquito dinero. Bueno, sí, son 500 euros. Pero es que esos 500 euros los paga el padre, los cobra el padre, la madre, los 2 hijos mayores de edad que tampoco trabajan y están en el paro. Y al final, cobran una familia de 4 miembros cerca de 2.000 euros, no tiene necesidad de trabajar y viviendo en un pueblo, pues mira, más o menos vive razonablemente bien. Y fíjate, aquí hay el ejemplo de Andalucía a mí me gusta, yo que soy de Almería. Esta gente no se lo cree, porque yo soy nacido en Almería. Pero también en parte porque se puede, no solo porque se puede cambiar, sino porque uno ve qué es lo que ha hecho el PP en Andalucía. Dices, ¿ha hecho una revolución libertaria a lo Milei? No, en realidad no. Y la gran mayoría de estos subsidios más o menos se mantienen. O sea, no es que haya llegado y haya barrido. Cuidado. Y lo digo en parte desgraciadamente. A mí me habría gustado ver más un enfoque muchísimo más pro mercado. Pero ni siquiera es necesario. Dices, si el PP ha mantenido todo esto, ¿pero qué es lo que ha hecho? Pues básicamente cambiar casi el discurso, cambiar 3 o 4 normas, evidentemente un entorno fiscal algo más amigable, y simplemente con eso básicamente lo que ha hecho ha sido lanzar un mensaje. Y atraer empresas. Sí, vamos a seguir manteniendo estos subsidios, sí, vamos a seguir manteniendo ese estado social del bienestar, todo esto que dicen, pero vamos a tratar de incentivar un poquito, lo mínimo, pero un poquito, que el que quiera trabajar se sume, que el que quiera montar una empresa la pueda montar, que el que quiera traer aquí una inversión la pueda traer. Es decir, no consolidemos como si fuese una especie de maldición bíblica esa sociedad dual de el que trabaja y el que no, el que ya tiene ingresos y tiene que pagar impuestos porque los tiene, y el que no y tiene que recibir una paga o un subsidio. Es como, no son 2 compartimentos estancos, no son 2 cajas de las que no se pueda pasar de uno al otro lado. Es como, vamos a intentar abrir la puerta y que sí, venga, mantenemos todo lo de aquí o casi todo, pero que cuantos más vayan pasando la puerta de los que están en la situación que dice Manu, que suena tópico, pero desgraciadamente hay muchos más de los que parece, para que pasen a la situación de economía productiva, vamos a intentar impulsarlo. Y este gobierno, para mí el principal problema es que ha decidido que no, que son 2 cajas, que son 2 compartimentos estancos, y entonces están el que trabaja, tiene ingresos y gana mucho, y a ese hay que sablearle, a ese hay que casi muchas veces que atacarle, con impuestos y con retórica además, porque las 2 cosas suelen ir unidas. Y luego, el que no tiene ingresos, a ese hay que ayudarle porque no tiene ingresos y eso es una situación ya establecida, que se pierde en el infinito, que va a ser así siempre, y es como, no, es que no son 2 situaciones absolutas, porque este podría salir, y también, que siempre se olvidan, el que está trabajando y pagando impuestos, cuidado, porque si sigues aumentando la presión, a lo mejor dice, oye, que me cambio a la caja donde se vive más tranquilo. Ay, mira, pues tenemos muy poco tiempo, pero a la caja esa, pero a otro país se ha ido el hermano de Sánchez. A Portugal, no, y viene a cuento porque esta semana, lo traigo otra vez a colación, porque hay un dato que a mí me ha parecido increíble. O sea, los propios inspectores de Hacienda están diciendo, oye, que de aquí no ha salido el traje a medida que se le ha hecho a este señor, que eso se ha cocido en el propio Ministerio de Hacienda, que esta es otra de la regeneración, que es, oye, que tu hermano se ha ido a vivir a Portugal, pero cobra aquí en España y nadie dice nada. Nadie dice nada y se ha ahorrado más de 70.000 euros. Se ha ahorrado, ¿eh? Bueno, y la denuncia sí que dice alguien, la denuncia de los inspectores de Hacienda. Sí, porque ahí hay una consulta y eso la Hacienda es un poco también funciona similar a cómo funciona la justicia, ¿no? El Tribunal Supremo dicta jurisprudencia. Bueno, pues Hacienda tiene su particular jurisprudencia. Sí. Entonces se hizo una consulta en su día hace ya un par de años sobre esta cuestión, el año pasado creo que fue, sobre esta cuestión, y el organismo encargado de dictaminar o aclarar este tipo de consultas señaló que efectivamente si una persona teletrabaja desde Portugal, a pesar de que el centro para el que trabaja, la empresa o el organismo para el que trabaja está ubicado en España y es residente fiscal en Portugal, se puede beneficiar de la tributación portuguesa. Claro, esto es una ventaja muy considerable para el hermano de Pedro Sánchez,
porque supone pagar 30 puntos menos de IRPF. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a teletrabajar si eres director de una orquesta? Pues esa es la historia. Es que esa Vamos es a la ver, o historia. sea, ¿qué hace? ¿Toca la ¿Cómo es corneta posible por que el ordenador? O sea, ¿Cómo es posible que una persona contratada por la Diputación de Badajoz, que se dedica además a esta cuestión en concreto, teletrabaje desde Portugal? Bueno, Portugal, hay que recordar, Badajoz Sí, está a muy pocos kilómetros. Sí, bueno, pero la tributación es diferente. Sí, sí. O sea, no se ha ido ahí a lo tonto, No, a Elbas. al Sí, lado. dos cosas muy rápidas. Uno, mira, tenemos programa la semana que viene en el podcast sobre los youtubers que se van a Andorra. Claro. Y lo que te cuentan los youtubers de Andorra es que Hacienda les tiene fichados, que están contando los días, en plan, ¿cuántas noches has dormido en Andorra y cuántas noches Hombre, has dormido en a España? Shakira le metieron la primera por eso, la segunda ya se la han Van a perdonado. contarle los días también al hermano de Sánchez, están también ahí, ya no solo los días que duerme, porque si la cuestión es que el teletrabajo tienes en Portugal, tendrán que contar los días que está allí y los días que tiene que venir, porque es un trabajo que probablemente hay días que te obliga a presentarte. No, digo yo que algún día verá a los músicos de la orquesta Y o segunda algo así, parte, lo no de sé. la Diputación de Badajoz. Sí, sí, O sea, tú pones un trabajo a la Diputación de Badajoz y no pones como requisito para ese tipo de empleos una cierta presencialidad. También Ahora el también- teletrabajo se está muy extendido la mesa. Pero, Sí, hombre, claro, pero pero depende del trabajo que tengas. Un diseñador gráfico sí, pero... Claro, hombre, un director- no es director de es que orquesta. Cuidado con el De teletrabajo. todas formas, yo- A mí me gusta mucho el teletrabajo, pero dice, hombre, a un informático a lo mejor pues se lo puedes permitir y no hay ningún problema, pero hay otros teletrabajos que no tanto. Bueno, me va a matar Víctor. Manu Llamas, hasta mañana, Un que te abrazo. escuchamos Tomás. Domingo. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Hoy en la producción ha estado Naya Pertusa, en los mandos técnicos Víctor San Román. Gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, programa que lo pueden ver ahora mismo en cuanto terminemos y más veces. Y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos un día más. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.